Pues nada más que eso me faltaba, que tuviera que asirme a la chilaba del profeta Mahoma, ni a tripa de Lutero, ni aun de Buda. Prefiero caminar con una duda que con un mal acción. Buenos días, tardes, noches. Me gustaría empezar este primer vídeo del año 2026 con una confesión. Me invade la duda. Ay, me invaden tantas dudas. Sí, yo tengo dudas. Esto no es ninguna sorpresa para los que suelen seguir mi contenido. Hay ciertas cuestiones filosóficas respecto a las cuales yo no tengo una posición firme y clara. Cuestiones relativas al fundamento de la realidad, como la del infinitismo o el finitismo causal, o la del monismo o pluralismo fundamental, cuestiones respecto a la filosofía de la mente, cuestiones en materia de epistemología, por no hablar ya de la filosofía moral, donde existen muchos dilemas para los cuales no tengo respuesta. Y es curioso porque, aunque ahora, después de varios años con este canal, claramente sé mucho más que cuando empecé, también podría decir que ahora tengo muchas más dudas. Hace años solía pensar ingenuamente que mi evolución desembocaría solamente en certezas y no en más dudas, que tarde o temprano terminaría por tener una cosmovisión totalmente cerrada y perfectamente coherente, desde la cual podría responder con firmeza a todas las preguntas filosóficas importantes, respecto a cuestiones morales, epistemológicas y ontológicas. Pero obviamente no ha sido así, y a estas alturas ya empiezo a sospechar que nunca será así, porque parece que adquirir conocimiento no implica solamente tener más respuestas, sino también, y siempre, tener más preguntas. Darse cuenta de esto para algunos puede resultar frustrante, como perseguir el horizonte para ver que siempre parece estar igual de lejos. Pero el hecho de que siempre haya dudas no implica que en nuestro aprendizaje no haya evolución, o que no valga la pena aprender nada. De hecho, los que apreciamos el estímulo intelectual de toparnos con una pregunta difícil, en el fondo preferimos que siempre haya más preguntas. No obstante, desde hace un tiempo, las dudas que manifiesto en algunos ámbitos filosóficos han suscitado ciertas críticas que quiero abordar en este vídeo. Esas críticas, que sobre todo vienen de ciertos sectores religiosos y conservadores, podrían resumirse de la siguiente manera. Aristarchus no tiene una cosmovisión definida, por lo que no puede decir que nuestra cosmovisión está mal. Esta crítica siempre me ha parecido muy absurda. La razón por la que es absurda es muy fácil de ver y se puede expresar así. El hecho de que no sepas la respuesta correcta a una pregunta no implica que no puedas saber que cierta respuesta es incorrecta. Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de esta operación matemática? 2.356.481 multiplicado por 9.556.214, todo ello elevado a 345.689. A menos que tengas una capacidad de cálculo sobrenatural, seguramente todavía no sabes cuál es la respuesta correcta. Claro, si te lo propones llegarás a saberlo usando una calculadora. Lo que digo es que todavía no lo sabes. Pero el hecho de que todavía no lo sepas no implica que no puedas saber ya que la respuesta correcta no es 4. Yo mismo no he calculado el resultado, pero para mí es evidente que el resultado no es 4. Y te lo digo sin saber cuál es el resultado correcto. Y por supuesto, si hubiera un idiota por ahí diciendo que el resultado es 4, tú estarías racionalmente legitimado a decirle que está mal, incluso antes de haber calculado la respuesta correcta. E incluso podrías argumentárselo. Podrías decirle que es imposible que el resultado sea 4, porque claramente aquí vemos números enteros positivos mucho mayores que 4, y vemos que las operaciones son una multiplicación y una potencia. Así que es evidente que el resultado final tiene que ser incluso mayor que estos números, y por lo tanto muchísimo mayor que 4. Y todo eso puedo decirlo con seguridad sin tener la menor idea de cuál es el resultado correcto. Imaginemos que ese idiota que va por ahí diciendo que el resultado es 4, frente a nuestra crítica nos dice: bueno, pues si dices que no es 4, entonces ¿cuál es el resultado correcto?
Si le respondemos que todavía no lo sabemos, porque todavía lo estamos calculando, sería ridículo que el idiota nos diga: bueno, pues si todavía no sabes la respuesta, entonces no puedes decirme que la mía está equivocada. Claro que puedes, e incluso se lo has podido argumentar. Y esto también sería aplicable a casos en los que ni siquiera sepas la manera en la que podrías llegar a saber cuál es la respuesta correcta a una pregunta. Por ejemplo, supongamos que se nos pregunta qué hay dentro de cierta cajita. Una cajita muy pequeña que cabe en la palma de tu mano y que está fuertemente cerrada, siendo irrompible y totalmente opaca, de tal manera que a su interior no pueden penetrar ni los rayos X. Y supongamos que el mismo idiota de antes dice que lo que hay dentro de esa cajita es un elefante africano adulto. Nuevamente, por mucho que no sepas y que quizás nunca puedas llegar a saber qué hay exactamente dentro de la cajita, estás totalmente legitimado a decirle que ahí no hay un elefante africano adulto. Por la sencilla razón de que no cabe. Tú no sabes qué hay en la cajita, pero ya puedes argumentar que para estar dentro de la cajita, algo tiene que caber en ella, así que tiene que ser algo lo suficientemente pequeño. Bien, creo que ya he dejado muy claras las razones obvias por las que esa crítica que se me hace es ridícula. Hay preguntas filosóficas cuya respuesta todavía no conozco, y no sé si algún día la llegaré a conocer, pero ya estoy totalmente legitimado a decir que ciertas respuestas son imposibles si puedo argumentar que esas respuestas tienen implicaciones absurdas, internamente contradictorias o contradictorias con aquellas realidades del mundo que ya conocemos. Pero bueno, el objetivo de este vídeo va más allá de refutar esa crítica tan tonta. También quiero reflexionar sobre las posibles intenciones que hay detrás de ella. Normalmente, cuando una persona se adscribe a una ideología de manera fanática e irracional, suele tener la tendencia a querer silenciar a quienes se oponen a esa ideología. Y una manera de silenciar a los disidentes puede ser precisamente convencerlos de que no están legitimados a hablar. De hecho, una manera aparentemente amable en la que algunos me han hecho la crítica absurda que he planteado antes, ha consistido en decir algo como: oye, ¿y si todavía no tienes claro esto? ¿No deberías dejar de hacer vídeos o dejar de debatir sobre estos temas? En otras palabras, ¿por qué no te callas? Y la respuesta a estas preguntas, obviamente, es no, por dos razones muy poderosas. La primera es que ya hace tiempo que me he dado cuenta de que para aprender es muchísimo más útil la interacción y el debate con otros que la alternativa de limitarse a estudiar privadamente en silencio. De la misma manera que se domina mejor un arte marcial cuando se pone en práctica, entrenando contra oponentes de verdad, que verdaderamente intenten atacarte, en lugar de practicar solito en casa dando golpes al aire e imaginándote que eres Bruce Lee y que nadie puede contigo. Para comprobar lo sólidas que son tus ideas, lo mejor es que te atrevas a exponerlas al público y que otros las intenten derribar. Yo he aprendido muchísimo gracias a tener este canal. Desde hace años puedo ver cómo cada día las ideas que he expresado aquí son sometidas a un bombardeo constante de críticas, y algunas de esas críticas son lo suficientemente buenas como para que reconsidere mi posición, o como mínimo para que la matice, o para que piense en argumentos para defenderla mejor. Y lo mismo puedo decir respecto a los debates. A estas alturas ya he tenido intercambios de vídeos, debates y conversaciones, tanto en público como en privado, con muchos estudiantes, profesores y doctores en filosofía, o en alguna disciplina científica. Y claramente he aprendido mucho de algunas de esas interacciones. Y me consta que también ellos han aprendido, topándose con objeciones que no habían contemplado y que les han llevado a matizar su posición o a buscar mejores argumentos para defenderla. Y el caso es que yo no habría tenido tantos debates y tantas conversaciones valiosas, ni habría recibido tantas críticas interesantes, si no hubiese empezado por expresar mi postura públicamente en este canal. Y tengo que insistir en que la clave no está solo en tener un canal y hablar públicamente respecto a estos temas, sino también, concretamente, en expresar una postura. Una postura, por supuesto, que consideres razonable, y tratar de defender públicamente esa postura con los argumentos que consideras que la sustentan bien. Es decir, si mi canal hubiera consistido en vídeos en los que yo solamente expongo debates filosóficos sin posicionarme, manifestando una suspensión del juicio respecto a todo, entonces difícilmente habría atraído tantos comentarios,
y difícilmente habría llegado a tener tantas conversaciones y debates enriquecedores, porque nadie tiene interés en discutir con alguien que no está afirmando nada. Por supuesto, no estoy diciendo que haya que afirmar cosas arbitrariamente y sin justificación. Para que haya una verdadera discusión racional, hay que tener como mínimo argumentos para defender que la postura que se afirma es como mínimo la más plausible. Lo que digo es simplemente que no hay que esperar a tener certezas absolutas, si es que tal cosa es posible, ni mucho menos esperar a tener una cosmovisión filosófica totalmente cerrada para empezar a afirmar públicamente aquello que, con razones, se considera que es verdad. Y también digo que esa es una de las mejores maneras de aprender, y así como mínimo acercarse a tener una cosmovisión verdaderamente sólida. Bien, como he dicho, esta es solamente una de las dos razones por las que no me limito a estudiar en silencio y en privado. Una razón que podría resumirse en que lo que hago en este canal es útil para mi propio aprendizaje y también para promover mediante la discusión el aprendizaje de otros, de tal manera que entre todos nos ayudemos a tener las cosas más claras. Pero ahora quiero hablar sobre la segunda razón por la que no me quedo en silencio. Hay una frase que creo que se atribuye a Bertrand Russell y que dice algo como: el problema del mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Y sí, lo cierto es que vivimos en un mundo en el que, mientras alguien inteligente todavía está calculando el resultado de la operación matemática que he presentado antes, o mientras está pensando en cómo averiguar lo que hay dentro de la cajita, hay estúpidos que están gritando por ahí que el resultado es 4 y que dentro de la cajita hay un elefante adulto. Estúpidos que consiguen legiones de seguidores y que pueden incluso llegar a influir en ámbitos políticos, basándose en esas ideas claramente falsas. Y si el inteligente todavía está calculando o dudando sobre la respuesta, pero ya sabe que el resultado no es 4 y que en la cajita no hay un elefante, es muy conveniente que ya empiece a interactuar con el mundo y a contribuir a que la gente no siga al estúpido que claramente está razonando mal y claramente está diciendo algo incorrecto. Porque si todos los inteligentes se callan y se limitan a estudiar en silencio y en privado hasta obtener con total certeza la respuesta a las preguntas más complejas, los estúpidos van a ser los únicos que hablen públicamente y que tengan influencia en los demás. Una influencia negativa, por supuesto. Entonces, creo que lo mejor es hacer lo que yo intento hacer con este canal. Yo voy a seguir defendiendo públicamente que la afirmación de otro es falsa cuando tenga buenas razones para decir que es falsa. Y voy a defender que un razonamiento es inválido cuando tenga buenas razones para decir que es inválido. Y al mismo tiempo, mientras tanto, voy a ir construyendo poco a poco mi propia cosmovisión, también en público, para así ir exponiéndola constantemente a la crítica de los demás y que de este modo sea más sólida. Si hay una parte de mi cosmovisión que ya puedo expresar con firmeza, lo haré y la argumentaré. Y si hay una parte respecto a la que todavía tengo dudas, expresaré honestamente esas dudas, pero también explicaré las razones por las que dudo. Y además, incluso en esas cuestiones en las que tengo dudas, si tengo alguna ligera inclinación hacia una postura, también lo voy a expresar, como hago por ejemplo con la cuestión del finitismo causal. El problema con esto es que, por desgracia, el acto de honestidad intelectual consistente en manifestar públicamente una duda tiene ciertas implicaciones. Mucha gente no se siente cómoda con la duda. Me refiero al tipo de gente que no quiere pensar por sí misma y que prefiere que papá le diga en qué debe creer. Esa gente no quiere seguir a alguien que les invite a pensar. Esa gente siempre preferirá seguir a alguien que, como mínimo, afirme tenerlo todo muy claro y que aparente de cara al público una gran confianza en lo que dice. Por eso, y por desgracia, alguien puede decir que el resultado a esa operación es 4, o que en la cajita hay un elefante adulto, y mientras lo diga con la suficiente convicción, conseguirá que le siga gente que necesita una figura autoritaria, gente que necesita a papá. El razonamiento absurdo que he visto en ese tipo de personas suele ser algo como: ¿por qué voy a dejar de seguir a mi líder que dice tenerlo todo tan claro para empezar a seguir a alguien que dice tener tantas dudas? Mi líder tiene respuestas claras para todo. Él dice que claramente
claramente el resultado es 4 y que claramente en la cajita hay un elefante. ¿Qué me ofreces tú, Él me ha dado una respuesta y tú no tienes ninguna. Evidentemente no me importa demasiado que no me siga ese tipo de gente. De hecho, prefiero que no me sigan tomándome como a una autoridad. Prefiero que la gente que me sigue intente entender mis argumentos y que si cree que fallan en algo me lo diga. Esta necesidad que tienen algunos de seguir a líderes confiados con certezas absolutas, por desgracia suele llevar a sus oponentes a una actitud deshonesta simétrica, consistente en aparentar tener esa misma confianza cuando realmente se tienen dudas. Por ejemplo, frente a cierto líder religioso que afirme tener claras todas las cuestiones importantes, una persona no religiosa que sea crítica con las ideas de ese líder puede tener la tentación de dejar de expresar honestamente sus dudas y fingir que también tiene, igual que su oponente, una cosmovisión perfectamente cerrada y respuestas a todas las preguntas filosóficas importantes, solamente para poder competir con ese líder frente al público, para poder ofrecerle a la gente la misma seguridad que ofrece su adversario. Pero yo voy a seguir procurando no caer en eso. En fin, como dice la canción de Javier Crae, con la que he empezado este vídeo, yo prefiero caminar con una duda que con un mal axioma. Y por mucho que tenga dudas, voy a seguir siendo crítico con los malos axiomas de otros. Espero que os haya gustado este vídeo y que mis reflexiones os hayan servido para entender mejor de qué va este canal. Un saludo y hasta la próxima.